Hola, buenas tardes, yo soy David Pérez Vega y este es mi canal literario Bienvenido Bob. Hoy quería hacer un vídeo especial, quería hacer el vídeo de mis 10 novelas españolas favoritas. Hace unos meses grabé el vídeo de mis 10 libros favoritos, así a nivel universal, y alguien me pidió que si podía hacer lo mismo con un vídeo de las novelas españolas. Me parece una idea interesante, estuve pensando cuáles eran mis 10 libros españoles favoritos, al final lo he dejado en novelas realmente. Pero bueno, he seleccionado novelas españolas de todos los tiempos que yo ya he leído, claro, también me faltan algunas importantes, por supuesto. Pero bueno, dentro de lo que yo he leído, pues he seleccionado 10. Si alguien vio aquel vídeo de mis 10 libros favoritos, pues había allí 3 novelas españolas que lógicamente tienen que estar en este otro vídeo también, que son mis 3 novelas españolas favoritas, que las he dejado para el final. He hecho un recorrido, pues a nivel también de cuando empecé yo como lector con estos libros, a nivel histórico, pero bueno, tampoco hay un orden muy claro. Las he seleccionado las 10 como me ha parecido un poco, dejando las 3 más importantes para el final. Y allá voy. La primera que he seleccionado es esta, El Lazarillo de Tormes, que es un libro anónimo, cuyas primeras ediciones que se conservan son de 1554. Trata la vida de forma epistolar. Hay un hombre que se llama Lázaro, que en su vida adulta nos va a hablar de su vida, de cuando era un joven inocente, al que se le muere el padre, y entonces acaba trabajando primeramente como lazarillo de un ciego, luego trabaja para un clérigo, tiene diversos amos, y realmente cuando va pasando por cada amo es como una crítica a cada institución, sobre todo carga el libro contra la Iglesia. Es curiosa la historia de la lectura de este libro, porque lo leí cuando era muy joven, cuando tenía 11 años, y lo leí porque en el libro de sexto de GB, que en España sexto de GB pues es el curso que haces entre los 11 y los 12 años, había una escena en el libro, que la leímos en clase, que era esa en la que el ciego está bebiendo vino y Lázaro se pone debajo de él y con una paja le va sacando el vino, y al final el ciego se da cuenta y le lanza el jarro de vino sobre la cara y le rompe los dientes, que es una escena brutal. Pero en aquel momento, con 11 años, me pareció curioso. Yo estaba leyendo, claro, libros infantiles, libros del estilo del barco de vapor y cosas así, y de repente pasar de esos libros edulcorados infantiles a la brutalidad que se planteaba aquí en este libro que empieza el género de picaresca, era terrible. Ya no solo esa escena en la que el ciego le rompe los dientes a Lázaro con el jarro, luego hay un momento que Lázaro se venga del ciego, que tiene que saltar un arroyo y le pone justo enfrente de una columnata, de un pórtico, creo que era, o algo así, y el ciego se estampa contra la columna. Hay otra escena también que la recuerdo mucho, que era que el ciego le iba dando capones a Lázaro en la cabeza, aquí en el cogote, y dice que le había hecho una calva de los capones que le daba, que me pareció una escena terrible, y desde los 11 años la he recordado. Recuerdo que nos daba clase en esos cursos, sexto, séptimo y octavo, mi querida profesora Loisa Bravo, y yo leí esto a principio de sexto, que además se lo pedí a un amigo que era un poco mayor, que tenía 14 años, en aquel momento lo había leído porque se lo mandaba a leer en primero de BUP, en aquel momento que era cuando empezabas 14 años, y como lo comentamos, y él lo había leído, se lo pedí y lo leí. Y luego recuerdo que mi profesora no se creía que yo había leído El Lazarillo de Tormes, y realmente lo leí, me gustó mucho, y no sentí que era una lectura que no entendiera el vocabulario ni nada. De hecho, el año pasado recuerdo que se lo mandaron a mis alumnos donde trabajo, el colegio donde trabajo, pero con los alumnos de bachillerato de 16 años, y les pareció una lectura muy difícil, que no lo entendían. Bueno, el caso era quejarse. Yo les decía que lo leí con 11 años y era como que no se lo creían. Creo que lo leí 3 veces. Lo leí con 11, luego con 12 o 13 lo volví a leer, luego con 14, cuando yo iba primero de bachillerato, me lo volvieron a mandar, y yo creo que debería volverlo a leer alguna vez, porque desde los 14 no lo he vuelto a leer. Es un libro que le tengo un gran aprecio por aquella introducción que me hizo tan salvaje en la literatura de adultos desde la literatura infantil. Así que El Lazarillo de Tormes, pues bueno, el primero de mis favoritos. Han puesto los gatos en las sillas que pongo para dejar los libros, no sé cómo vamos a apañar esto. Vale, el siguiente libro que he seleccionado, aquí empezamos ya, no sé si esto es un truco, porque he cogido una trilogía, que sería la trilogía de Pío Baroja, La lucha por la vida, formada por estos 3 libros: La busca, Mala hierba y Aurora roja. Los 2 primeros, lo voy a comprobar, son de 1904 y el tercero es de 1905. Mi acercamiento a estos libros, ya he contado más de una vez que yo como adolescente era un lector de ciencia ficción y terror y cosas así, y no me acercaba al realismo,
pero creo que fue en segundo o tercero debut me hicieron leer La Busca. Y la verdad es que La Busca me llamó la atención, me gustó en aquel momento, que me lo hicieron leer en la clase de lengua de segundo debut, creo que era. Y luego cuando empecé a leer más en serio, entre comillas, cuando aquello que he contado alguna vez de Con la senda del perdedor, a los 19 años me empecé a acercar al realismo, pues cuando tenía 20 o 21 dije, oye, ¿por qué no me leo otra vez La Busca? Y ya completo la trilogía, que la había comprado mi padre, que también se leyó La Busca, le gustó y compró los otros 2 libros. Me los leí y me gustaron mucho. Extrañamente he vuelto poco con Pío Baroja, porque luego leí El Árbol de la Ciencia y solo leí estos 4 que me encantaron. El Árbol de la Ciencia, que también me encantó, y no, he vuelto con Baroja y le debo una lectura, una relectura. Este libro va de un chico que se llama Manuel, que es de un pueblo, creo que de Soria, que viene a Madrid y acaba en una pensión, pero en esa pensión se pelea con otro de los huéspedes, la acaban echando, acaba en un trabajo, creo que uno era de panadero, luego acaba de sirviente en una casa, que se enamora de la chica, la hija del dueño, la hija se está burlando de él y acaba dejando aquel trabajo y acaba en la calle. Y hay un recorrido por los bajos fondos de Madrid, el Madrid de las chabolas, el Madrid de los pobres, que era muy impresionante y me gustó mucho, escrito con un lenguaje así bastante sencillo, pero muy fuerte, muy llamativo. Y aquí es que tampoco me acuerdo muy bien, ¿eh? El resumen que he hecho lo he tenido que leer en internet porque no me acordaba bien del libro, que me impresionó mucho en su momento, y recuerdo aquella fluidez del lenguaje natural, sencillo, que me gustó mucho, como yo aquellos, cuando tenía 20 años, el aprendiz de escritor que era y sigo siendo, claro. La Mala Hierba sigue un poco esta lucha de Manuel por salir adelante, y si no recuerdo mal, que también bueno, me lo he recordado en internet, aquí en Aurora Roja aparece un hermano de Manuel que deja el seminario y empieza a tener contacto con los anarquistas y se habla un poco del movimiento anarquista español al principio del siglo, y la verdad es que tengo un gran recuerdo de este libro, que debería volver a leerlo, o debería volver a leer alguna de esas otras trilogías que tiene Pío Baroja. Vale, pues Pío Baroja, de Pío Baroja voy a dar un salto hasta el año 1981, si no recuerdo mal, para hablar de Los Santos Inocentes de Miguel Delibes. Este libro, que habla, probablemente, si no recuerdo mal, de la época de la posguerra, habla de una finca y de una familia que vive dentro de la finca, pero es una casa de los sirvientes de los señoritos, ¿no? Los protagonistas son Paco, la Régula, que es su mujer, y sus 4 hijos, se llaman Nieves, Quirce, Rogelio y Charito. Habla un poco de además, la familia se va a engrandecer porque han expulsado al hermano de la Régula de una finca en la que trabaja al lado, que es una persona que es una especie de débil mental, que se llama Azarías y que solo le preocupa básicamente alimentar a un pájaro, que es una grajilla que le llama la Milana Bonita. La película también es muy memorable, es una gran película, el cine lo hacía Paco Raval, y ahora que estoy hablando del libro es difícil no tener en la cabeza a Paco Raval actuando como Azarías. Bueno, pues está hablando de la vida en el cortijo, los abusos de los señoritos, y al final es una crítica a este mundo de los señoritos y de la España rural y los abusos y las diferencias sociales, ¿no? Desde la riqueza de unos hasta la incultura, que eran gente analfabeta, y los pocos medios materiales de otros. Le tengo un especial cariño a este libro porque uno de mis abuelos, mi abuelo Pepe, cuando era niño era un poco esta historia, trabajaba su familia en una casa que estaba dentro de la finca de unos señoritos, y eran los santos inocentes que cuidaban la casa de los señoritos, ¿no? Quizá debería volver a leerlo, lo leí con 20 y pocos años y mi abuelo me ha contado cosas de aquella época, de los años 20, 30, 40, que tienen que ver con claro, lo que luego cuenta Delibes aquí, ¿no? Por eso le tengo un cariño especial a este libro. Vale, seguimos. Me paso ahora a Nada, que es de 1945, que lo escribió Carmen Laforet con 23 años y ganó el premio Nadal, si no recuerdo mal fue el primer premio Nadal. La protagonista es una joven huérfana que se llama Andrea, y llega a Barcelona, a una casa de unos tíos para iniciar la universidad. O sea, era una casa, esto lo leí cuando empecé yo de profesor, que fue en el curso 2002-2003, empecé en Fuenlabrada, luego desde 2003 llevo La Moraleja, en el colegio que estoy ahora. Pues la profesora de lengua se lo mandaba a sus alumnos, Nada,
y le dije, oye, pues déjame un ejemplar y lo leo yo. Entonces lo leyeron los alumnos, igual que cuando en mi colegio leyeron El Lazarillo de Tormes, era horrible, no les gustó nada, el Nathan, este libro no les gustó nada, valga la redundancia, a mí me encantó, es como decían en la canción de rap, aquí el único que aprende es el maestro, y a mí nada, la verdad es que me encantó. Era una prosa muy elegante, hablaba muchas comparaciones, muy subjetiva de la mirada de Andrea de la ciudad, he leído también en internet, no he tenido que recordar, que hay muchos temas de le parecía que, creía que, hay muchas comparativas. Recuerdo una escena en la que está Andrea con un chico, está en el puerto de Barcelona y se ven las siluetas de unos barcos hundidos de la guerra, que la guerra no te habla directamente de ella, pero está presente, ¿no? Porque esta novela está ambientada en la Barcelona de la posguerra civil española y hay un ambiente de tristeza en la novela, de abusos, de la posición de la mujer, que solo puede ser madre y santa, y ese ambiente de la posguerra, sin hacer una crítica directa, está muy bien contado. De hecho, este libro, ya digo, que me lo dejó esta profesora del colegio, lo he comprado hace poco, este ejemplar está sin leer, porque no lo he leído yo ni lo ha leído mi mujer, lo ha leído mi padre, que se lo llevé, que lo había leído hace 1000 años, decía que lo leyó en la mili, y que cuando estaba en la garita y venía alguno a preguntarle ¿qué estás leyendo? Y le decía que nada, y es como un chiste que me ha contado mi padre ahí de su época de hacer la mili, pues bueno, pues bien. Vale, pues nada, otro libro de estos que me encanta y que debería volver a leer. De nada voy a pasar a... el siguiente libro que he seleccionado es, también volvemos a Barcelona, a Últimas tardes con Teresa, de Juan Marsé, que es de 1966. Hay un personaje que se llama El Pijo Aparte, que es el seudónimo de Manolo Reyes, que es un chico chulo de un barrio barcelonés, pobre, que va con una moto y que él sueña con tener una vida burguesa. Y se fija en Teresa, que es una joven burguesa, rubia, muy guapa, que está jugando a ser revolucionaria y se quiere juntar con gente obrera y demás, y el Pijo Aparte, que realmente no tiene ninguna conciencia política, finge que la tiene para seducir a Teresa. Primeramente acaba seduciendo, es una escena divertida, a la criada de Teresa, que es Maruja, y luego hay un momento que sí seduce a Teresa, pero bajo el engaño de que no es simplemente un golfo, un chico de la calle, sino que es un chico obrero, pero con conciencia política que no la tiene. Este libro, aunque es una edición de bolsillo, la tengo firmada por Juan Marsé cuando le dieron ¿cuál era? El Premio Nacional de Literatura o el Cervantes, no me acuerdo de cuál le dieron, pero bueno, fui a verle y en la charla me hizo gracia porque cuando él decía que le hablaban del trasfondo político de esta novela, de Últimas tardes con Teresa, él lo desmentía de una forma simpática diciendo que realmente no era una crítica a la burguesía, que Teresa era la chica rubia con la que él de joven había soñado con poder liarse y que nunca pudo liarse, ¿no? Y me pareció bastante divertido. Un gran libro, yo creo que Juan Marsé, tampoco he leído toda su obra, debería leer más, me gustó bastante. También leí la de Si te dicen que caí, que se supone que es más famosa, pero a mí me parece que el lenguaje ahí es demasiado entrecortado, que te cuenta una historia, luego no sabes que te cuenta, luego otra, y esta novela me parece como una novela más redonda, y a mí me gustó más, la disfruté más. Los gatos se me han dormido en las sillas, entonces no puedo poner los libros y se van acumulando en una sola montaña en vez de en varias, y se van a acabar cayendo. Estupendo. Vale, el siguiente, seguimos en Barcelona otra vez, y ahora es La Plaza del Diamante, de Mercè Rodoreda, que se publicó en 1962 en catalán. Este libro yo lo he hablado con gente en Madrid, sorprendentemente no es todo lo famoso que debería ser. Y el motivo yo creo que es porque originalmente se ha escrito en catalán, pero es una obra profundamente española. Lo escribió Mercè Rodoreda, si no recuerdo mal, en el exilio, que estaba en Suiza. No sé si se pudo publicar en la España de esos años, me imagino que no. Trata de una mujer que se llama Colometa, que si no me falla la memoria, creo que es como Paloma o Palomita en catalán. Su nombre de verdad es Natalia, pero está apodada la Colometa por su esposo, que es, a ver si me acuerdo cómo se llama el esposo, el Tomé se llamaba, bueno, no me acuerdo. Habla de su vida en una prosa intimista, en la Segunda República, luego la Guerra Civil y luego la posguerra. De hecho, cuando se habla no solo de los abusos
de la dictadura, sino también es curioso los abusos del machismo, porque el marido hay un momento que va invadiendo el espacio de la Colometa, que le llena la casa de palomas, y ella lo va limpiando, pero todo está sucio y es como que le va comiendo el espacio, que luego acaba siendo un miliciano. No recuerdo si muere o no muere, pero bueno, yo sí que recuerdo las escenas en las que Colometa pasa pobreza, que tiene que acabar trabajando en la casa de unos señoritos que no la tratan muy bien, y te muestra muy bien ese ambiente de la Segunda República, las esperanzas que lleva, pero aún así la posición de la mujer sigue siendo secundaria, la guerra civil, el bando de los perdedores. Yo creo que esta es una de las mejores novelas que se han escrito de la guerra civil y es no tan conocida como debería serlo. Yo creo que en Cataluña sí es muy conocida, pero en el resto de España yo diría que no. Y es una obra impresionante. Admiraba mucho este libro, por ejemplo, Gabriel García Márquez, que aprendió catalán solo para leer a Mercè Rodoreda en versión original. Luego este libro tiene La calle de las camelias, pero ese ya me gustó menos, porque ese ya es como bastante folletín, y me parece que el nivel bajaba bastante de este volumen, de la Plaza del Diamante a la calle de las camelias. El que me han recomendado es que lea Espejo roto, de Mercè Rodoreda, y espero leerlo. La biblioteca está cerca de casa, lo tienen, a ver si algún día lo cojo y lo leo. Pero vamos, La Plaza del Diamante, una novela espectacular. Vale, y de La Plaza del Diamante sigo con la Guerra Civil, pero ahora me voy a Madrid porque el siguiente libro que voy a comentar va a ser La forja de un rebelde, de Arturo Barea, que lo he comentado en el canal, si tengo reseñas, a alguien le interesa, la puedo enlazar o lo podéis buscar. Está formado por 3 partes, pero bueno, es un poco como lo que he sacado de La lucha por la vida de Baroja, pero es el mismo personaje, la misma novela. De hecho, se publicó separado al principio y luego también sé que hay una edición que el propio Baroja, creo que en vida, se publicó en un solo volumen, como si fuera una novela. La forja de un rebelde habla un poco de la misma época, bueno, ampliando un poco los márgenes, de lo que hablaba Rodoreda en la Plaza del Diamante. Esto está en Barcelona, en Madrid, y Arturo Barea habla de sus recuerdos desde que empieza más o menos el siglo XX, desde 1908, cuando es un niño, empiezan las vacaciones, que sale desde Madrid y las va a pasar a Navalcarnero, y te habla de esa diferencia en los pueblos sociales entre el que es rico, los que son pobres, la brutalidad de los pueblos en las fiestas, con los animales, y te está buscando antecedentes de lo que luego va a ser la guerra civil, el enfrentamiento entre españoles, ¿no? Me parece muy llamativo la primera parte, cuando él empieza a trabajar de aprendiz y es un meritorio que no gana dinero y tiene que trabajar ahí un año sin sueldo para a ver si le eligen a él entre un montón de chicos como él, y se queda a trabajar en un banco. Y bueno, él también tenía bastante carácter. Bueno, hay un momento que él no sigue los jesuitas, cuando empieza a tener problemas económicos, se tiene que ir a trabajar, la acaban echando del trabajo. Luego, la segunda parte ya es como esta antesala. Bueno, la segunda parte es cuando él es un soldado que tiene que ir a servir a Marruecos. Es la guerra, las guerras de África, las guerras de Marruecos y todo aquel desastre. Relata la corrupción de los militares, de los políticos, del conde de Romanones. Y esa creo que es la parte de las 3 la más floja, y aún así es muy buena. La parte que transcurre en Marruecos. Y luego la tercera parte es cuando ya vuelve a Madrid, ya han pasado unos años y empieza como en el 35, el ambiente ya prebélico, y te va a contar la guerra civil, el 36, cómo vive la guerra, desde el bando de los republicanos, cómo acaba siendo un locutor de radio que anima a la gente de Madrid, cómo se tiene que ir a Valencia y ya en el exilio. Este libro se publicó primeramente entre el año 40 y 45 en Inglaterra, y si no recuerdo mal, la primera versión que se publica del libro es en inglés. Y se supone que la versión original se perdió o no existió porque su mujer, que era extranjera, creo que era austriaca, lo iba directamente, las notas que iba haciendo él, y el lenguaje oral lo iba pasando al inglés, y luego tuvieron que reescribir la novela en español. Y de hecho es muy curioso porque, siendo una novela profundamente española, tiene como errores de traducción del inglés al español, que lo contaba en esta reseña que cuento. Pero vamos, a mí me parece un fresco de la primera mitad del siglo XX en Madrid o en España, para mí impresionante, aunque a veces tiene excesos, le sobran páginas, no es una novela perfectamente redonda, pero yo creo que a veces las grandes obras tienen esa ambición que desborda la perfección, digamos, ¿no? Es una novela muy larga,
A mí me parece una novela muy buena. Vale, pues esta sería la séptima y ya llegamos a las tres mejores, que ya lo he comentado a veces en mi canal, que mis tres novelas favoritas españolas son Fortunata y Jacinta, La Regenta y El Quijote. Entre Fortunata y Jacinta y La Regenta, que la he sacado de la biblioteca, y el otro vídeo tenía otra edición porque era de otra biblioteca, el que leí yo es esta realmente, la de Alianza. Vale, pues en este libro, que es del siglo XIX, el de Fortunata y Jacinta, que se publica en 1887, Galdós hace un fresco de Madrid de finales de siglo impresionante. Va mezclando las clases sociales, te habla de un chico de clase burguesa que se llama Juanito Santa Cruz, que su familia tiene una tienda de telas y él es pues, un burgués que ha podido estudiar, pero vamos, también es un tarambana, que se va a casar con una prima segunda que se llama Jacinta, que es una mujer abnegada, que lo único que quiere es tener hijos, que es una mujer burguesa, pero también tiene un lío, un idilio con Fortunata, que es una mujer muy atractiva, es una chica del pueblo, sin cultura y sin familia y sin nada, ¿no? Y entonces es como que él mantiene, Juanito, su casa burguesa con Jacinta, pero a la vez tiene relaciones con Fortunata y al final pues Jacinta se va a enterar de todo esto, lo va a medio consentir, luego Fortunata acaba malviviendo, se acaba casando con un hombre que se llama Maximiliano Rubín, que es un desgraciado, un sietemesino, impotente, que la verdad es que Fortunata es como mucha mujer para él. Hay muchísimos personajes, es yo creo una de las grandes novelas españolas del XIX, que está a la altura de las grandes novelas rusas. De hecho hay estudios, ¿no?, que relacionan, o sea, la influencia que ha recibido Galdós de Tolstói, de Dostoyevsky, de estas novelas, o de las grandes novelas rusas, rusas y francesas, de Zola, de Flaubert, etc., ¿no? La Regenta de Clarín, mi segunda novela favorita española. Ya he dicho que alguna vez dudo entre esta y esta, pero yo creo que es que la Regenta tiene un sarcasmo que me hacía mucha gracia. Está ambientada en una ciudad de provincias que se llama Vetusta, que se supone que es Oviedo. La protagonista es la regenta, que es Ana Ozores, que es una joven que se ha casado con un hombre mucho mayor que él, que se llama Quintanar. El nombre, lo tengo por aquí apuntado, el nombre era Víctor Quintanar, que era el regente, que ya está jubilado y realmente es una figura paterna para ella. Y ella pues es una mujer que no tiene hijos, que no tiene un amante real porque su marido es como su padre, y empieza a soñar con el don Juan de la ciudad, que se llama Álvaro Mesía, que empieza a ser ya un don Juan maduro, un don Juan mayor, que le falta poco para perder su encanto, digamos, ¿no? Pero lo curioso es que la regenta empieza a caer también sobre la influencia del magistral de la catedral, que es un clérigo, que es Fermín de Pas, que se va a convertir en su confesor, pero Fermín de Pas, que es un hombre fuerte y atractivo y joven, se ha enamorado de la regenta. Y él está luchando contra este deseo carnal que tiene, pero claro, hay un momento que él es como que desea amar realmente como hombre a Ana Ozores, y Ana Ozores, claro, es que no se lo pueden imaginar porque entiende que Fermín es un hombre sagrado. Se describen las escenas de forma muy viva, el casino del pueblo, hay una crítica a la maldad de provincia, ¿no?, de esta gente que está perdiendo el tiempo en el casino, burlándose de la regenta, y todos están deseando que la pureza de la regenta se pierda porque caiga con el don Juan local, que sería Álvaro Mesía. Es una novela que yo creo que retrata la crueldad desde un punto de vista sarcástico, es una crítica a la Iglesia también, los personajes son muy profundos. El fresco que hace Galdós aquí en Madrid es impresionante, yo creo que tiene más personajes, Galdós. Es una novela buenísima también, pero es que yo creo que La Regenta es más profunda, tiene una relación, por supuesto, con Madame Bovary de Flaubert, y es una novela que extrañamente, no he dicho cuándo se publicó entre 1984 y 85, o sea, es casi contemporánea a Fortunata y Jacinta, se publican con muy poco tiempo de diferencia y son dos de las grandes novelas españolas. Vale, pues esta sería el número 2 y el número 3, y para mí, que ya lo he dicho más de una vez, el indiscutible número 1
es El Quijote de Miguel de Cervantes, cuya primera parte se publicó en 1605 y la segunda en 1611. Ya he contado que la he leído 2 veces. La primera vez, bueno, primero en el colegio con esa profesora que he dicho, Eloísa Bravo, a la que le tengo mucho cariño, aquella que no se creía que había leído El Lazarillo de Tormes en sexto de GB. Nos leía capítulos, analizábamos en clase, nos hablaba del libro. Yo sabía todas las anécdotas del libro porque había una serie de dibujos animados y entonces todos los niños lo habíamos visto, esa serie, con lo cual todo lo que ocurre en el Quijote era de sobra conocido. Luego creo que en segundo de bachillerato con el profesor Eduardo Gutiérrez Churriac, que se llamaba, nos hizo leer los 6 primeros capítulos y recuerdo que me gustaron y en algún momento dije esto lo tengo que volver a leer, ¿no? Y luego ya cuando empecé con el realismo, con 21 años, fue cuando me acerqué al Quijote. Lo que pasa es que justo fue ese verano que yo me cambiaba de carrera, de físicas empresariales, estaba como entrando en una depresión, estaba triste. Además me leí este libro en una edición que no era la adecuada porque no tenía ninguna nota, ni ninguna aclaración y recuerdo que me defraudó. Pero yo sabía que le debía una segunda lectura al Quijote porque la había leído en un mal momento. Y a veces el momento anímico en el que tú lees un libro marca mucho la lectura de ese libro, y eso me pasó con el Quijote. Entonces luego ya, estando en un periodo de mi vida más tranquilo, con 36, 38 años o así, lo volví a leer en un verano y me encantó. O sea, me pareció un libro maravilloso, me reí mucho con él, me hizo pensar, me encantaban los personajes, me encantaba el Quijote, es esa idea romántica del soñador que se lanza a los caminos y choca contra la realidad, pero él sigue sin dejar de soñar. Me gustaba la corporeidad y la vulgaridad de Sancho Panza, ¿no? Como contraste, y cómo Sancho Panza se va convirtiendo en un soñador, en un Quijote. Quijote se convierte también un poco en Sancho Panza. Todos los personajes de la segunda parte se van quijotizando y entran en el mundo del Quijote, que será muy divertido. Me parecía alucinante el recurso de los narradores interpuestos, en el que hay un momento que se acaba la narración, creo que se llama Jamete, si no recuerdo mal, que dice que ha perdido el manuscrito, se lo ha encontrado y que tiene que salir a la ciudad y volver a otro sitio donde estaba el resto de manuscritos, no sé qué. Y digo, ostras, hay un narrador interpuesto aquí en el Quijote. Eso me encantaba. Y me parece un libro sorprendentemente moderno, que debería volver a leerlo. Sé que, por ejemplo, Antonio Muñoz Molina dice que lo lee una vez al año. Yo no sé si eso a mí no me daría tiempo, cuando me jubile quizás. Pero a día de hoy debería volver a tener una tercera lectura del Quijote. Este año o el anterior tenía que haber leído a Emilia Pardo Bazán, que fue el aniversario, Los Pazos de Ulloa, que lo tengo aquí comprado, está aquí detrás, si no lo he leído, y es muy probable que si lo hubiera leído, tengo la intuición que podría haber entrado perfectamente en estos 10 libros mejores. Estuve pensando meter algo de Javier Marías, Corazón tan blanco, por ejemplo, que recuerdo cuando lo leí me impresionó bastante. Yo creo que es una de los libros escritos en español en los últimos 50 años, una de las grandes obras maestras, y todo aquello de los secretos de familia, lo que no se cuenta, me pareció muy bueno. Y estuve pensando si, por ejemplo, sacar alguno de los que he metido, como el de Miguel Delibes, y meter el de Javier Marías, pero al final, como lo leí mucho antes, el de Delibes, le tenía un cariño especial por ese tema familiar que ha hablado y tal, pues bueno, pues he dejado el de Delibes. No sé, a lo mejor otro día se me ocurren otros diferentes, como me pasó con lo de los 10 libros favoritos, pero bueno, yo creo que ha quedado una selección de libros favoritos en español decente, y como siempre hago, en los minutos que me quedan voy a hacer el momento spam, voy a meter mis libros aquí. Vale, esto no es Bambi, mi última novela publicada, con 6 voces narrativas, 3 hombres y 3 mujeres, que habla del mundo laboral abusivo de las empresas norteamericanas de auditoría consultoría, que yo estuve ahí. Es una novela de terror y también de humor. Dejo un enlace por si alguien quiere ver un vídeo donde hablo más extensamente de ella. Los Insignes, mi novela cómica sobre el mundo de la poesía, es una sátira sobre los sueños desmesurados de los poetas, donde meto a Kim Jong-un como un poeta más, que tiene una conversación a través de Skype con un poeta frustrado español que se llama Ernesto. Dejo enlace. Y Caminaré entre las ratas, mi novela más extensa, que habla de la crisis de 2008-2014 en Madrid. Está ambientada en 2013, una persona que tiene 39 años, va a cumplir 40, es contable, pero quiere ser escritor, ha escrito, ha publicado algo, no tiene éxito. Hablo de su relación con el trabajo, con la pareja, con la familia,
todo lo que se me ocurrió que yo pudiera aportar o me interesaba sobre la vida, pues lo he metido ahí. Y por supuesto, contadme vosotros cuáles son vuestras novelas españolas favoritas y en los comentarios hablamos de esto. Venga, hasta la próxima, hasta luego.